estás, Carmen? Buenos días a tu auditorio. ¿Cómo se dieron las cosas? Porque no es cualquier cosa la imagen. Bueno, en un contexto como este. Sí, yo plantearía primero el diálogo se ha mantenido con la secretaria de Gobernación, con el propio compañero Adán Augusto López Hernández, y se dio una coyuntura especial por los 200 años de la instauración de la Cámara de Senadores en México. Invité a la ministra Norma Piña y accedió a acompañarnos. Entonces es pues un paso más en el diálogo que hay, ni más ni menos, pero sí es importante ciertamente porque nosotros vamos a elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025 y el actual Poder Judicial va a estar hasta septiembre, que es cuando entren las personas elegidas. Dentro de ellos todos los ministros de la Corte que sean elegidos este primer domingo de junio. Entonces, pues sí es fundamental, porque mira, por ejemplo, el sábado tenemos ya el sorteo de la mitad de los juzgados. Entonces, vamos avanzando en eso. Ayer en la noche a las 11 ya se aprobaron las dos iniciativas que envió la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en reforma electoral, que como antes no se elegían las personas juzgadoras, pues esa adecuación hay que llevarla a cabo. Entonces nosotros vamos avanzando en ese proceso y si logramos una transición, regresen a trabajar los trabajadores del Poder Judicial, vayamos resolviendo dudas del actual Poder Judicial, se ve pues una transición, que esa es la palabra, pues me parece que sería lo ideal. ¿Eso está garantizado? No está garantizado. Las posiciones siguen, pues cada quien en la que se ha hecho pública. Yo creo que la Corte tiene una oportunidad de mandar un mensaje claro en este sentido ahora que resuelva el recurso que aceptó a revisión y que nosotros tenemos que no tienen facultades para revisar es la constitucionalidad de la Constitución. Pues eso ya no hay reforma, ya es una Constitución reformada y por lo tanto pueden decir eso. Ya lo hicieron cuando la discusión de si teníamos derecho a los 2/3 o no de mayoría calificada. Si mal no recuerdo, el ministro Alcántara le tocó ese recurso y dijo no, esa es facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como efectivamente así es. Entonces, si esto se resuelve así, pues vamos avanzando. Si no se resuelve así, eso es potestad de ellos, no hay no hay más que lo que ayer se vio, una relación de comunicación que pues aún en el peor de escenario la comunicación y el diálogo nunca está de más. Estamos hablando, Gerardo Fernández Noroña, de una circunstancia. Tú mismo hiciste declaraciones. Aquí comentamos ayer tu entrevista con La Razón, que fue muy comentada por obvias razones. Tus expresiones, tu manera de decir las cosas, esta figura del choque de trenes y... De carros. O de carros, no, o de trenes o de carros. Al final de cuentas la idea es la misma. Pero al final estás planteando tú, y esa entrevista fue muy importante por esa razón, por tu alcance a la manera de decir lo que estás pensando. Y aquí déjame recuperar algo porque no es cualquier cosa, al final de cuentas, esta charla que tuviste con Ulises Soriano, el colega periodista que te entrevistó, y déjame recuperarlo porque tú dices, van 2 carros, uno frente a otro, uno se tendrá que quitar y no es el nuestro. Bueno, aquí el tema es esto fue algo que alentó la idea de sentarse a dialogar. Estas declaraciones tuyas en algún punto significaron algo en el contexto político para decir, a ver, no puede ser así que se resuelvan las cosas. Nosotros no nos quitamos y vamos a chocar. Pues yo no sé si haya tenido alguna incidencia. Yo reitero que más bien fue la coyuntura de la celebración de los 200 años del bicentenario de la instauración del Senado en México. En ese marco se da bueno, mira, oye, pero déjame detengo un segundo, Gerardo. Perdón, es que lo de los vehículos, es que no solo dijiste carros, perdón que te interrumpí. Es que dijiste en la entrevista, dijiste, nosotros traemos un tráiler y ellos van en un Volkswagen. No tienen ninguna posibilidad. Es el pueblo el que lo terminó y tenemos la mayoría calificada. Un tráiler contra un Volkswagen. Esta es tu expresión de ayer. Bueno, publicada ayer. Sí, bueno, esa entrevista fue hecha creo que la semana pasada, pero... ¿Pero sigues pensando igual? ¿En días se puede cambiar? Pero por supuesto, yo no, ahora sí que no digo una cosa en público y otra en privado. No, esta fue pública además.
¿no? Digo lo mismo, y me parece que acordar una transición, si eso es posible, pues sería muy positivo para todo el mundo, para el propio Poder Judicial, para la patria, para todo el mundo. Pero a ver, o sea, sí, coincido plenamente. O sea, será lo mejor de lo mejor que le puede pasar a México es que se sienten los poderes a discutir y analizar lo que está sucediendo, porque efectivamente esto que tú dices, tráiler contra Volkswagen o tren contra tren o lo que sea, es una circunstancia que lleva a la idea de la crisis constitucional y peores cosas. Estamos en este punto, Gerardo, y por eso es importante saber qué alcance tiene lo que ayer se dijo, qué alcance tiene la idea de dialogar. Es que ya lo comenté. Por eso, pero hasta el punto, punto de discutir la reforma misma. No, o sea, pues claro que no. Pero si estoy declarando que la elección de las personas, primero no hay reforma, la reforma ya no existe. Hay una constitución vigente, hay una constitución reformada. Que se tiene que reformar porque hubo contradicciones y errores. No, pero, primero no son errores, hay una cosa ubicada ahí que yo por cierto no he revisado, pero que tampoco es sustancial. A ver, ahí dice que no se va a elegir la presidencia de la Corte, dice que se va a elegir el primer domingo. De dos maneras distintas. No es cierto. Ahí están los artículos. Lo que, a ver, dame oportunidad de explicarte. Lo que ahí dice es que se elige a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia por el voto universal secreto directo a la persona que tenga más votos. Más debe ser mujer, pues son 5-4, y en esta ocasión, por única ocasión, será determinado que sea mujer. Después la siguiente elección es la persona que tenga más votos. Y luego dice un artículo que que es rotativa, y que cada 2 años el Pleno de la Corte se pondrá de acuerdo de quién sustituye a quien fue elegida por el voto universal secreto y directo. Y si mal no recuerdo, inclusive se puede prorrogar su mandato, pero no estoy seguro, esto lo estoy planteando en memoria, no es sustancial. Y hay otra parte donde dice que dura 4 años. Esa es la única cosa que hay que precisar, que es corregir 2 años, sí, exacto, ¿no? Y punto. Corregir la Constitución. Y pues sí, y no pasa nada, porque no toca lo sustantivo, que es que el primer domingo de junio se van a elegir todas las personas juzgadoras, incluidos todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, Diego Valadez encontró una perla, que es una perla pues de valor muy escaso, pero dado la pobreza en que andan, pues la celebran mucho. Entonces, pues así está la vida. Pero volviendo al tema central, la elección va a ir, con eso no nos vamos a mover 1 milímetro. Y a mí me parece que como han estado las cosas, pues la Corte y el Poder Judicial pues está en una tensión también interna y en una situación que hay que construir una salida. Pues nosotros no tenemos ningún interés de atropellar a nadie. ¿Eso quiere decir que no se va a hacer la elección? No, sí se va a hacer, porque ahí no estamos atropellando a nadie, ahí estamos acatando un mandato popular que recibimos en las urnas en la elección de junio de este año. Me das un momento aquí con esta frase que tienes. Déjame ir al tema me detengo aquí, si te parece, con la parte que tiene que ver con, tú dices mandato popular, y yo digo aquí, estamos en el punto donde está la decisión de la fuerza mayoritaria de que esto camina, y tan camina que ayer se aprobó en comisiones las secundarias, hoy van al Pleno y eso va su ruta. Por un lado ese es el carril que corre por la vía de ustedes, y en el carril que corre por la vía judicial tú mencionaste el recurso que admitió a revisar la Corte, sí. Pero estamos hablando de que se han ido acumulando cosas, y déjame hacer una lista y ayúdame a completar y me dices qué hacemos con esto. Está un conjunto de suspensiones definitivas que se han ido presentando a lo largo del trance legislativo, por un lado. Pues yo no sé dónde estudiaron derechos. Oye, pero déjame hacer una lista. El artículo 61 de la Constitución dice que no procede el amparo en reformas constitucionales. Entonces la lista es insustancial, porque nosotros además no conocen, quieren parar un proceso electoral, nada puede parar un proceso electoral, ni siquiera la epidemia de COVID pudo detenerlo. Entonces, a mí me parece que hay desconocimiento de cómo se realiza el proceso legislativo. No pueden poner en cuestionamiento en el artículo 39 constitucional que sobre la soberanía radica en el pueblo, ni el 135 que solo el Poder Legislativo puede hacer una reforma constitucional, que no es solo Senado y Cámara de Diputados, sino inclusive los congresos locales. Entonces, en esa parte no tiene sentido con la propia norma Piña, pues eso no lo vamos a discutir, los criterios jurídicos. Además, estamos frente a una situación política que implica
que pongamos de nuestra parte para que salga el proceso de renovación. Una parte, Gerardo. La Corte puede escoger o no, puede escoger, y el Poder Judicial puede escoger o no colaborar. Y en ese sentido, pues están todos los recursos que tú dices, que nosotros ya dije que vamos a hacer la elección de todos modos, y así están las cosas. Pero aquí el tema, se agregan cosas, déjame aquí detener un poco. En el tema de las suspensiones, tú dices, eso no lo pueden hacer, adiós. Están también otras cuestiones que tienen que ver con acciones de inconstitucionalidad. Estamos hablando de que el PAN ya presentó una acción de inconstitucionalidad, estamos hablando de que Guanajuato presentó, que tenemos otra materia prima judicial que tendrá que resolver la Corte, no sabemos cómo, pero tendrá que hacerlo. Y en algún punto de la historia, en algún punto, podría la Corte resolver algo en contra de la Constitución y de la reforma al Poder Judicial. En ese punto es donde estamos discutiendo qué pasaría en el escenario, Gerardo, en el escenario de que la Corte resuelva algo que diga, pongámoslo así, simplón, que diga la reforma no se puede aplicar o la Constitución se invalida, no sé, lo que pudiera ocurrir, porque es inédito esto. Supongamos ese escenario que está en el horizonte. Sí, supongamos que la Corte dice que la Constitución son ellos. Bueno, supongamos. Pues no son. Bueno, no, no creo que digan eso, pero supongamos que dicen que la reforma no se aplica por alguna razón. A ver, yo llevo rato explicándote, Carmen, que no hay reforma. Llevo rato Constitución, digamos de Constitución, muy bien. La Constitución, hoy la Constitución vigente es que las personas juzgadoras se eligen el primer domingo de junio de 2025. Es que no es lo mismo hablar de reforma que asumir que ya hay una Constitución reformada y que es ley vigente en nuestro país. Sí, entonces, no seré yo la que resuelva, será la Corte. No por eso te digo. Sí, nomás que la Corte no puede resolver lo que quiera. Hay un marco constitucional. Es como si yo te digo, pues mira, pues yo me voy a poner a juzgar. Yo voy a empezar a resolver asuntos que competen al Poder Judicial porque interpreto que el Poder Legislativo... No, pues ya la crisis absoluta, o sea, ya es una barbarie. Exacto. Tú me dirías, oye, eso... Por eso es en crisis constitucional. No, por eso, pero a ver, no, Carmen, lo primero que tú me tendrías que preguntar es dónde fundamenta semejante barbaridad de resolución. ¿De dónde sacas tú? Dime en qué artículo de la Constitución... Lo tendrán que fundamentar los ministros. Por eso yo te pregunto, inclusive, ya que estás en esa posición, dime en qué parte de la Constitución dice que el Poder Judicial puede hacer lo que no seré yo la que diga eso, Gerardo, será la Corte Suprema. No, es que tú por eso. No, estoy preguntando lo que puede pasar. Y yo te estoy contestando, es que la Corte no puede decir lo que quiera, tiene que fundamentar, y yo te pregunto, pregunto públicamente, si hay un abogado que nos ilustre y nos diga en qué parte de la Constitución, no existe, que me diga en qué parte de la Constitución tienen fundamento para echar atrás una reforma hecha a la Constitución que ya es ley vigente. Si me dicen dónde dice eso, yo digo, caray, qué ignorante he sido, porque no sabía que tenían semejante poder, porque no lo tienen. Yo te estoy diciendo, nosotros sí tenemos en el 135 la facultad de reformar la Constitución, nosotros y nadie más, y nadie puede revisar eso, ni Dios Padre encarnado puede revisar eso. O sea, no hay ningún poder que tenga atribuciones de meterse en este asunto. Entonces, una crisis constitucional derivada de una actitud arbitraria de un poder que además tiene interés en el asunto porque hay una reforma profunda de ese poder y que diga, no, esto no es legal, ahí literal son juez y parte. Y me parece que seguir alentando esa situación pues es irresponsable y que los medios sí deberían revisar el tema. El propio Diego Valadez, que participa en tu espacio, ha dicho insistentemente que no tienen ese poder porque no lo tienen. Y Diego Valadez ha criticado, pero hasta que se ha cansado, con razones que él tiene, que yo no comparto, pero que son sus razones, de que es una mala reforma. Pero si esa fue una mala reforma o no, pues es otra historia, ya es ley vigente. Y me parece que en ese escenario es donde podemos llegar a un entendimiento pues de que hay que superar esto y que hay que ver que se haga la elección y que hay que ver el relevo y que hay que ver todo eso en las mejores condiciones. Realmente nosotros estamos en esa posición. No hay ninguna posibilidad de que nosotros cambiemos un milímetro nuestra posición. Ni podemos ni queremos.
Bueno, pues estamos aquí en una circunstancia donde algunos me dirán y me dicen, por ejemplo, del público que nos envía mensajes en estos buzones y que nos mandan comentarios, hay quien dice, aquí no hay una ley vigente porque hay suspensiones. Se les ordenó incluso que lo retiraran del Diario Oficial de la Federación. Pues esa persona no conoce nada. Le digo que me diga por qué el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que no procede amparo frente a una reforma constitucional. Pues sí, un juez puede determinar que no salga el sol. Sí, puede decir que ya le prohíbe al sol salir. Nada más que ni tiene esa facultad ni tiene esa atribución, porque además son simpáticos. Jueces que reclaman que la gente que va a entrar al Poder Judicial, o ellos mismos, porque el 100% de las actuales personas juzgadoras pueden ir a la elección, tienen pase en directo. El Poder Judicial tiene ahora sí que hay un 200%, el 100% de las actuales personas juzgadoras pueden ir a la elección, y aparte un tercio de las candidaturas puede proponerlas al Poder Judicial. Eso no lo puede hacer ni el Ejecutivo ni el Legislativo, que solo pueden proponer un tercio cada uno, bueno, de la totalidad, ¿no? Ahora bien, no pueden ellos tomarse una atribución que no existe. Dicen que haya conocimiento. Bueno, pues como un juez cualquiera que no sabe derecho constitucional va a resolver. Pero ¿quién decide esto, Gerardo? Ese es un punto importantísimo, pues juez, lo que estás diciendo. Pues pero nadie, fíjate, qué gran punto traes acá. Yo te vuelvo a decir que en qué parte de la Constitución esa persona. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que deben desacatar lo que diga un juez, así no te gusta ese juez? A ver, otra vez. Si el juez decide que condena a pena de muerte, yo te digo que ¿dónde dice que te puede condenar a pena de muerte? Y si la Constitución dice que hay que haber pena de muerte, ¿también? A ver, es que no es el caso, pero es la misma figura. A ver, por eso, es que ni siquiera yo creo que no me estás queriendo oír. Sí, te oigo. No. Si un juez te sí condena si un juez te condena a pena de muerte, lo primero que yo preguntaría es dónde dice que te pueden condenar. Pues claro que no, y eso se tiene que impugnar. Oiga, juez, no tiene razón, y vas a impugnar lo que dice el juez. No, yo no. O lo desacatas simplemente. A ver, no, yo no voy a impugnar porque no hay dónde impugnar. Porque no hay un recurso para ver. Siempre hay recursos para impugnar. A ver, no hay recurso para revisar la constitucionalidad. No, ese no, yo me refiero a las suspensiones. A ver, no me creas a mí, yo no soy abogado, invita otra vez a Diego Valadez para sí, están invitadísimos. Bueno, por eso, y te lo ha dicho ahí, que no hay nada que pueda detener. Pero ahorita estamos hablando de las suspensiones nada más. Por eso, ¿cómo va a haber una suspensión frente a un acto constitucional? Estoy de acuerdo que puede ser o no, pero digo, ¿quién tiene que resolver eso? Además, ¿ustedes como políticos o los otros jueces que revisan a los jueces? Otra vez, no se me quiere oír. Sí te oigo. El Poder Judicial, no, es que no me oyes. Yo te estoy diciendo que el artículo 135 constitucional dice que para hacer una reforma a la Constitución tiene que ser un tercio del Senado, un tercio de la Cámara de Diputados y la mitad más uno de los congresos locales. Eso dice. Somos los que tenemos la única facultad de eso. Y nadie puede detener eso. Si en el proceso si hubiese hecho mal, que no se hizo mal nunca, ¿no? Pero una vez aprobada, eso no se puede echar atrás. El único que puede volver a cambiar la Constitución es el constituyente permanente, como se le dice, en ese proceso que está establecido en la Constitución. Yo vuelvo a preguntar a estos leguleyos que dicen que hay suspensiones y no sé cuántas cosas, que me digan dónde dicen el marco constitucional que tienen ese poder, que tienen esa facultad. No lo tienen, así como nadie tiene facultades de condenarte a muerte, porque eso no existe. Eso sería una barbaridad. Y si alguien dice, oye, pues es que ya lo determinó el Poder Judicial y además ya es en última instancia, te vamos a ejecutar. No, bueno, eso es una brutalidad. ¿Qué haces frente a eso? Pues si yo soy parte del pelotón de fusilamiento, te digo, yo no le pego un tiro porque lo voy a matar. No existe la pena de muerte en nuestro país. ¿Cómo voy a hacer semejante locura? Voy a acabar acusado de asesinato. O sea, pongo este ejemplo extremo para insistir en que por eso el diálogo es importante, porque el Poder Judicial tiene que asumir que ya está siendo reformado, que ese proceso va en camino y que no lo puede detener nadie, menos ellos que son literal juez y parte, mucho menos ellos. Dime una cosa, Gerardo.
No te enojes conmigo, déjame plantearte algo. No te enojes, a ver, estamos hablando, déjame preguntarte una cosa. Yo te podría decir un adjetivo también a tu conducta y me parecería una No, ¿para qué vas a adjetivar? No, ni tú ni yo tenemos que adjetivar nuestra conducta. Estamos hablando y cada quien tiene una... Yo pregunto, tú contestas y estamos en eso. No me digas que no me enoje porque yo te explico y te vuelvo a explicar y te vuelvo a explicar. Bueno, déjame preguntarte otra cosa. Déjame, eso no es enojo. Déjame agregar una cosa. Dejemos este punto, te propongo. Déjame agregar una cosa respecto a lo que estás planteando. Aquí las personas con las que hemos podido hablar nos hablan, por ejemplo, de esta otra parte que me parece importante escucharte. El artículo 135 de la Constitución, nos han dicho abogados y gente que sabe del tema, establece que cómo se reforma la Constitución. Es decir, existe claramente en el artículo 135 cómo se reforma la Constitución. Y entonces aquí nos plantean si las reglas establecidas no se cumplen para reformar la Constitución, ¿quién revisa eso? Y entonces aquí viene el punto de si la Corte puede o debe revisar cómo se legisló el asunto, y aquí están hablando de si hubo o no quórum legal, cuestiones que se tendrían que comprobar o no, pero se está también discutiendo si el proceso legislativo se llevó a cabo acorde a las normas establecidas para ese propósito y que la reforma aprobada se aprobó de la manera correcta en términos de lo que dicen las normas. Ahí está un filón donde la Corte también tendrá que pronunciarse. ¿Qué me dices de esta parte, Gerardo? Bueno, que todo fue de cara a la nación, que no se detuvo el proceso en ningún momento porque todo el tiempo se respetó, y que una vez aprobada la reforma constitucional y vuelta a Constitución, eso no lo puede detener nadie. El artículo 136 de la Constitución dice que la Constitución es inviolable, pero parte del supuesto de que pueden echar atrás cosas de la Constitución y pueden violarla. Y por lo tanto dice de manera bellísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y las personas que colaboraron con ese gobierno violentando la Constitución deben ser juzgados. En todo caso, podrían irse al artículo 136 constitucional si dijeran que nosotros rompimos los pilares fundamentales del marco constitucional cuando el pueblo les diera la razón de que esto así fue. Dicho de otra manera, el único que puede echar atrás los cambios constitucionales que hicimos es el soberano, que es el pueblo y que está por encima de los tres poderes de la República, nadie más. Los que se crean con la luz suficiente para ilustrarnos de que nos hemos equivocado, pues están pecando de pedantería, porque no hay ningún poder y ninguna persona que tenga esa responsabilidad en el marco constitucional. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, hace un momento me dijiste llámenle a Valadez, llámenle al constitucionalista Valadez, y pues dado que dijiste este planteamiento, le marcamos a Diego Valadez, el doctor Valadez, nos dice que no estaba escuchando en este momento la conversación, pero que no tiene inconveniente en participar. ¿Tú tendrías inconveniente en que incorporemos sí, a Diego? ¿Te parece? Tendría inconveniente primero porque ya tengo que atender una reunión. Sería buenísimo poder escuchar a Valadez contigo. Pues está muy bien. O sea, ¿lo incorporamos? ¿Te parece un momentito? No, yo conozco su posición, te dije, pregúntale a él. Por eso, pues le vamos a preguntar sobre el tema. Por eso, no tengo interés. No tengo interés en entrar a un debate con Diego Valadez. Él tiene su posición, es pública, y no voy a insistir aquí conmigo presente que refrende lo que ya dijo. Y si dijera otra cosa, que no lo creo, porque en eso es bastante serio, pues es su asunto, ¿verdad? Pero no, tengo que irme a la Junta de Coordinación Muy Política. bien, pues suerte. La invitación. Al contrario a ti. Y si tú me invitas a una entrevista y me dices va a estar Diego Valadez o va a estar fulano, va a estar Perengano. Esto fue... Por eso te lo estoy contando así. Por eso, tal cual. Yo también, por eso también te estoy contestando. No pasa nada. O sea, si yo acepto un intercambio con alguna persona, pues lo acepto. Perfecto. Me parece que no sería correcto en las condiciones en que estamos llevando la plática. Perfecto. Bueno, entonces dejamos hasta aquí la charla, si te parece. Quedaremos al pendiente de otras conversaciones, si me lo permites. Por lo pronto, aquí queda el planteamiento de la reunión con Norma Piña el día de ayer, lo que nos has dicho al respecto del tema. Ustedes, para efectos prácticos, no le mueven una coma, digámoslo así, en términos de una discusión posible. El debate o el diálogo con la Corte Suprema es solamente para aplicar la Constitución. Eso es. Sí, no, a ver, para aplicar podemos comentar y acordar, y en el marco constitucional vigente podemos acordar lo que sea necesario.
pero violar la Constitución para acomodar las cosas, pues no, es lo que nos hemos quejado todo el tiempo. Había un presidente del PRI que decía, le vamos a hacer un poco de tormento a la Constitución. No es nuestro caso, nosotros tenemos un marco constitucional y a él nos atenemos y lo ejecutaremos, y el primer domingo de junio de 2025 se llevará a cabo la elección de las personas jugadoras, sin ninguna duda. Pues estaremos aquí para informar todo esto y para escuchar las voces como la tuya y las de los críticos y todo lo que está ocurriendo. Así que gracias por tomar la llamada, Gerardo Fernández de Oroña. Seguiremos hablando. A ti, gracias, buenos Carmen, días y gracias por estar aquí. Gracias y buenos días.